Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué herramienta tengo hoy aquí para vosotros. Estoy muy contento de poder presentaros esta última versión de mi herramienta para el ganzuado de discos, de cerraduras de discos con tracción delantera. Es una evolución de la última que os presenté, que era esta de aquí, la básica, con un añadido. Ahí está, que tenía un regulador, que también lo tiene esta otra. Un regulador de distancia al primer disco con un tornillo que nos permitía regularlo progresivamente. Esta última versión añade un mango ergonómico siguiendo la filosofía de la herramienta de tracción trasera que os presenté recientemente hace unas semanas. Aquí la tenéis, que tenía este mango en la parte trasera y que permitía manejarla para mí de manera mucho más cómoda. Trasladamos ese mismo concepto a esta herramienta de tracción delantera y obtenemos, integrando ya el sistema de tornillos, de separadores regulables, obtenemos esta herramienta que para mí es mucho más ergonómica y más cómoda de utilizar, más sencilla de utilizar para los que están empezando. No solo lo es para mí, he tenido la oportunidad este fin de semana pasado de asistir a la quedada del foro ganzuando.es, la quedada nacional aquí en España, y llevé las herramientas y hubo gente que pudo probarlas, darme su opinión. Las opiniones fueron muy positivas respecto a la ergonomía, respecto a la facilidad de uso, que es lo que pretendía, lo que perseguía con estas modificaciones. Incluso hubo una persona que no había conseguido abrir ninguna cerradura de discos con la herramienta básica y con esta herramienta consiguió sin problemas abrir su primera cerradura de discos. De hecho abrió varias, pero abrió su primera cerradura allí. Lo que me hace pensar es que no es solo mi opinión personal, sino que es la de varios ganzuadores. Estoy muy contento con ella. Tiene estas tres palas, estos tres elementos de sujeción que hace que sea mucho más sencillo sujetarla, más cómodo. Está integrado el sistema de regulación. Este sistema lo que va a permitir, ya lo visteis en las anteriores, imaginaros que vamos a por este cilindro, vamos a ver, fijaros, ahí patina, no cogemos el primer disco, perdón, vamos regulando progresivamente, ahí justo lo coge, ahí ya lo coge de manera estable, ahí lo tenéis, ya lo tendríamos ajustado, es muy rápido. Nos permite, a la vez que hacemos tensión y que no se mueve esto, no baila, no desvía la punta, nos permite empujar contra el cilindro. Es una manera muy fácil de mantener estable la herramienta, empujar contra el cilindro. En la versión original, sin separador, si empujamos, lo que hacemos es meter la herramienta hacia adentro. Va a coger más del primer disco, va a coger el segundo o el tercero. Vamos a estar haciendo tensión en más de un disco y no vamos a conseguir la apertura. Con esta herramienta no sucede eso, ni aunque soltemos tensión y apretemos, no se mueve el tornillo, permanece estable. Y si todos los discos están girados hacia la derecha, vamos a ver, he metido aquí sin comprobarlo, vamos a girarlos, estos están movidos, vamos a girarlos hacia la derecha para que veáis cómo circula la pala. La filosofía es que una vez que tenemos sujeta la herramienta de manera firme y estable, pues nos preocupemos solo del feedback y, como veis aquí, la herramienta circule de manera sencilla de adelante a atrás. Si la suelto, cae para abajo. Eso es lo que se pretende. Así ya solo estamos pendientes del feedback de cada disco, de si lo movemos, de si no lo movemos, y la experiencia de ganzuado es mucho más amable y nos permite progresar, porque en estos cilindros, si se nos está enganchando porque la herramienta está torcida, se mueve para todos los lados, pues realmente no progresamos. Lo que voy a hacer ahora va a ser un despiece de la herramienta. Sé que no todo el mundo tiene acceso a las impresoras 3D, pero es una herramienta muy interesante. Yo creo que todo el mundo, encargándolo, tiene algún amigo que puede hacerle esta herramienta 3D. La impresora tiene que estar bien ajustada, desde luego. La impresora 3D nos permite apartarnos un poco de las limitaciones del mecanizado del metal. El metal,
Tú puedes mecanizar y hacer cualquier pieza, puedes hacer esta pieza perfectamente, incluso mejor que lo que está hecha en plástico, pero el plástico nos permite hacerlo de manera más sencilla. Para mecanizar estos mangos haría falta partir de una pieza con mucho material, fresar, trabajar en el torno. La impresora 3D prácticamente te puede hacer cualquier cosa que tú le dibujes, lo hace de manera sencilla, y yo creo que es por eso que muchas herramientas comerciales metálicas no tienen estos elementos de sujeción que, ya os digo, mecanizándolo en metal pues puede tener un alto coste en tiempo y en material. Lo que voy a hacer ahora, como os decía, es desmontarla. Vamos a hacer el despiece. Además de este tornillo que veis colocado aquí, os dejaré todos los archivos para imprimir la herramienta, y los accesorios estarán disponibles en la descripción del vídeo, en mi página de Thingiverse, los archivos STL para imprimirlo gratuitamente el que quiera. Tenemos 3 tornillos con 3 espesores diferentes. ¿Por qué? Porque si bien este tensor de 35 milímetros y este separador de, creo que tiene 6 milímetros, son suficientes para abordar la mayor parte de las cerraduras, pero en las cerraduras de discos, la mayor parte de ellos candados, tenemos de todo tipo. Fijaros este, donde tiene metido el primer disco, es de los más profundos que he encontrado. Para este hace falta un tensor de 40 milímetros, más largo que el que está colocado. Este es de 35, lo veremos ahora, lo vamos a sacar ahora. Y también tenemos este otro tipo de candados que tienen el primer disco prácticamente fuera, a unos 3 milímetros apenas. Lógicamente, para cubrir este amplio rango de cerraduras es necesario tener varios separadores diferentes. Es muy sencillo cambiarlos, habéis visto cómo he sacado ese, meto este y ya lo tenemos colocado. Con este, como veis, podríamos llegar a ganzuar esta de aquí sin haber cambiado el tensor, pero bueno, yo recomiendo tener 3 tensores disponibles, uno de 40, uno de 30 y otro de 35 milímetros. Con el de 35 cubrimos prácticamente todo, pero en determinadas ocasiones el de 40 es imprescindible y el de 30 puede resultar más cómodo, aunque es el más prescindible de todos. Tenemos estos 3 separadores, como os decía. Tenemos el tensor propiamente dicho, sujeto con 3 tornillos M3. Toda la tornillería es M3. Para hacerlo más sencillo, no sé si podré sacar alguno de ellos. Vamos a aflojarlo por ahora. Veis que es sencillo también sacar el tensor. Ahí lo tenemos fuera, lo sujeta el palpador. El palpador está sujeto con 2 tornillos y tuercas M3. Vamos a ir sacándolo todo y vamos a hacer el despiece completo para que veáis. Fijaros, tenemos aquí el palpador, ahora lo veremos en detalle. Tenemos este tensor de 35 milímetros y las 2 piezas con sus tornillos. Son solo estas 2 piezas y estos 3 separadores lo que habría que imprimir. Vamos a sacar los tornillos para que veáis. Creo que estos son de 8 milímetros. Dejaré en la descripción del vídeo todo lo necesario para... Sí, son de 8 milímetros y las tuercas M3. Necesitáis 5 tornillos y 5 tuercas únicamente, nada más. Este tensor y todos los demás están hechos a partir de un tubo que es muy fácil encontrar en AliExpress. Aquí lo tenéis. Un tubo que tiene 6 milímetros exterior, 2 milímetros interior. Dejaré enlace en la descripción del vídeo. Y tenéis aquí este palpador, ahí lo tenéis. El espesor de la pala, genéricamente yo suelo utilizar una de 0,40, 0,45 máximo, para algunos candados muy especiales con un espacio entre discos muy estrecho, como el Abus Plus Victory 69 creo que se llama. 0,30 podemos llegar, pero con 0,40 sería una medida ideal. Esto se fabrica a partir de este inyector. Dejaré también en la descripción de vídeo un enlace. Este tiene un eje muy largo, con los de 15 centímetros sería suficiente. Lo vamos limando hasta dejar ahí solo 0,50 de alto y luego le damos forma y terminamos de rebajar hasta 0,40 o lo que sea oportuno. Como veis, muy sencillo. Estos elementos
no son caros, con un tubo y un juego de inyectores tenéis para hacer 10 herramientas. Y lo que os digo, sé que todo el mundo no dispone de una impresora 3D, pero si podéis buscar a alguien que os lo haga, una tienda especializada que lo haga, que lo imprima bien, yo creo que merece la pena. Aparte de eso, lleva aquí un tubo de acero, que es otra de mis pequeñas aportaciones, que permite, fijaros, lo voy a extraer, va simplemente metido ahí, no lleva ninguna sujeción especial. Este tubo de acero es también un tubo que se compra en AliExpress, viene en una longitud más grande. Este os voy a decir la longitud, no me acuerdo de memoria, unos 35 milímetros, ahí está. 2 exterior, creo que es 1,7 interior, es lo que permite que el palpador circule chocando metal con metal, que estas dos piezas de plástico no se toquen entre sí, no haya rozamientos de plástico que nos hagan perder el feedback. El funcionamiento es muy suave, es igual de suave que esta de aquí, como podéis ver, que es la de tracción trasera. Yo creo que es una herramienta que requiere un mínimo de materiales, muy pocos, podéis prescindir incluso de los tensores y haceros uno de 35, pero una vez que compréis el tubo yo me haría 30, 35 y 40. Y bueno, este es el despiece. Yo creo que lo más interesante sería ver una apertura para ver cómo funciona. Vamos ahí. Bueno, vamos a ganzuar este candado para ver cómo funciona la herramienta. Este candado es un candado de discos, marca Mammoth, no sé cómo se pronuncia, Security. Me lo envió mi amigo Ash hace ya bastante tiempo. Sé que lo ganzué en su momento con una versión de las primeras de mi ganzúa, pero no sé cómo se comportaba. No estoy seguro de si tiene, vamos a comprobar que funciona. Yo creo que no tendrá puertas falsas, pero no lo sé. Tiene muchísimos cortes, en su día estuve viendo, hay muchos cortes a cero, yo creo. Muchos discos, de eso sí estoy seguro. Vamos a girar todos hacia la derecha, en este caso. He cogido más o menos la distancia, pero vamos a cogerla bien ahora. Fijaros, metemos la herramienta, vamos a meter el palpador. Vamos a hacer zoom para que, ahora está cerrado. Vamos a hacer zoom para que veáis cómo es el proceso de regulación. Como veis se puede mover con un solo dedo. Ahí no estaría cogiendo ningún disco. Ahí sí. Ahí ya no. Queda un poco, cuando queda un poco suelto, vamos a ver, prefiero coger la herramienta así. Se puede hacer ligeros retoques hasta que veamos que cogemos firmemente ese primer disco. Ahí lo estoy sujetando firmemente. Espero que se haya visto, no estaba mirando a la pantalla. Vamos allá. El candado queda un poco suelto dentro del aprieto, por lo que igual se me mueve todo, espero que no. Pero no es culpa de la herramienta, es culpa del aprieto y de la forma del candado. Vamos allá, vamos a ir palpando los discos, estamos atrás del todo, como veis se mueve libremente. Vamos a buscar el último disco, ahí está. Pide. Ahí está. Lo llevo hasta el final, que no había ido hasta el final. Siguiente no pide. Siguiente no pide. No habían ido hasta el final. Este sí. Pide ligeramente. Ahí podría ser. Este nada. Nada.
Este parece que está colocado. Este parece colocado. Vamos a ver. Y este, que yo creo que es el segundo, estaría colocado. Vamos a ver. Ahí hay un corte de acero, ahí hay otro. Hay otro, tiene un montón de cortes a acero. Este no estoy seguro. Este pide, hace un clic. Vamos a pasar al siguiente. Estoy aumentando mucho la tensión. Este no estoy seguro. Ahí he hecho un ligero clic. Vamos a ver. Se me ha movido al hacer mucha tensión todo el candado. Ahí hace un clic. Y este debería ser el trasero. No está cortado a cero el trasero. Curioso. Este de aquí, vamos a ver. Este es un corte a cero. Yo creo que no hay puertas falsas, porque esto parecen puertas. Este parece que pide. Ahí está. Un ligero clic. Este, ahí está. Pide, giraría todo el conjunto y lo tendríamos abierto. Lo principal de la herramienta, aparte de que a mí me parece que tiene un buen feedback, no sé si porque yo estoy acostumbrado a él o porque efectivamente lo tiene, lo principal es que, como habéis podido ver, podemos desentendernos un poco de orientar la herramienta porque podemos sujetarla firmemente de manera más o menos cómoda. Aquí he tenido que hacer muchísima tensión, que si no tuviésemos el tope es la receta para el desastre, y podemos concentrarnos en el feedback de la herramienta, en el feedback de los discos e ir colocándolos. Bueno, habéis visto que funciona. Yo creo que tiene un feedback muy bueno, en parte porque al ser de plástico es muy ligera. Pensé que se podría perder feedback respecto a los mangos metálicos, pero yo creo que no. Yo creo que queda una herramienta muy suelta, prácticamente es un ganzuado al aire, un ganzuado a mano. Estoy muy contento con ella. Dejaré, como he dicho al principio, los listados de materiales con las medidas, todo lo necesario que hay que comprar. Dejaré enlace a mi página de Thingiverse en la descripción del vídeo, donde podéis descargar los STL, los archivos necesarios para imprimir esta herramienta de manera totalmente gratuita. Espero, si alguien de la comunidad puede hacer alguna mejora, será bienvenida, por supuesto. Y bueno, esta es mi propuesta para herramienta de discos de tracción delantera, que yo creo que funciona muy bien. Espero que la probéis y que os guste. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Hasta la próxima.